Bien, entonces habíamos hablado de la netbook, que la netbook tiene su hardware y su software. El hardware era lo físico, el software era lo lógico. Vamos a hablar ahora de la información y dónde se guarda la información. Entonces vamos a hablar ahora de almacenamiento. El almacenamiento es la propiedad o capacidad de guardar datos que tiene un dispositivo. Los dispositivos de almacenamiento son los lugares físicos donde guardamos la información. Nuestra información, la información que nosotros generamos entonces, se guardan en dispositivos, de almacenamiento. Entonces vamos a mencionar algunos dispositivos de almacenamiento. El disco rígido, la memoria RAM, el pendrive, la tarjeta de memoria. El disco rígido, hablemos del disco rígido. El disco rígido está dentro de la netbook, tiene como característica principal la de permitir almacenar gran cantidad de datos, pero como contrapartida está fijo en la computadora, está rígido, no lo podemos sacar y llevar a otro lado fuera de la computadora, salvo que lo desarme y lo saque un técnico calificado. Entonces el disco rígido permanece dentro de la computadora y dentro de él, como tiene gran capacidad, se le va a poder instalar todo el sistema operativo, nuestros datos personales, va a también contener los programas. O sea, es más, en nuestras netbooks hasta vamos a ver que está particionado. O sea, una parte se usa para todo lo que es sistema y programas y otra parte para nuestros datos personales. Pero todo dentro de un mismo disco rígido. Por más que nosotros lo veamos como dividido, está todo en un mismo disco rígido, en un mismo dispositivo. Esa es la característica principal del disco rígido. Pasamos a la memoria RAM. De la memoria RAM, ¿qué decir? Que es una memoria que nosotros solamente nos enteramos de que existe cuando, por ejemplo, los programas andan más lentos o cuando queremos comprar una compu y nos dice tanta capacidad de RAM. Y claro, obviamente uno piensa mientras más RAM tenga mejor. Y esto es cierto. Es una memoria muy rápida, muy veloz, está dentro de la computadora y está cerquita del CPU. ¿Por qué cerquita del procesador? Porque está en contacto permanente, está funcionando todo el tiempo a la par del procesador. Esta es una memoria que tiene una característica muy particular. Cuando la compu se apaga, todos los datos que están guardados en memoria desaparecen. Se llama entonces RAM por Random Access Memory. Es una memoria de acceso aleatorio. Los programas del sistema operativo acceden a la memoria, cargan datos ahí y luego la liberan. Como les decía, se apaga la compu y se perdieron los datos que estaban ahí. De cualquier manera, nuestros datos importantes no se guardan ahí, sino que se guardan en el disco rígido o en otro dispositivo. La memoria RAM funciona como parte fundamental de la computadora. O sea que siempre una computadora va a tener memoria RAM. Posiblemente se van a encontrar con algún dispositivo, alguna computadora que no tenga disco rígido, pero sí va a tener memoria RAM. Un procesador y una memoria RAM son básicos. El pendrive, todos trajeron pendrive a la jornada, al encuentro. El pendrive es el dispositivo que nosotros ya más conocemos. ¿Por qué? Porque principalmente nos permite llevar información de un lado a otro. Hoy con internet, esta cuestión de llevar información, de compartir información, ya se hace a través de internet, ¿no? La solemos hacer a través de internet, pero en nuestra época, cuando uno era joven, usábamos ¿qué cosa? Un disquete, por ejemplo, para llevar información de un lado a otro. Si ustedes querían llevar un documento, una imagen, lo llevábamos a través de un disquete. Hoy en día usamos el pendrive por su practicidad, por su gran capacidad para llevar documentos que por ahí hacemos o generamos en el momento. Esto es, por ejemplo, estamos llevando una planificación, estamos llevando las fotos de la salida con los chicos que hicimos la semana pasada, serán 10 fotos, 20 fotos, o cuánto puede llegar a ocupar eso, ¿no? Bueno, el pendrive nos asegura que esa cantidad de información va a poder resguardar y por lo tanto, como es transportable fácilmente, lo vamos a poder llevar a otra computadora sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo pasa con las tarjetas de memoria. Las tarjetas de memoria suelen ser más chiquititas que el pendrive, mucho más
pequeñas. ¿Y nosotros dónde usamos esa tarjeta de memoria comúnmente? En las cámaras de fotos y en algún dispositivo más conocido todavía, que está en el 90% de los hogares, el teléfono celular. La mayoría de los teléfonos celulares tienen una ranura para insertar la tarjeta de memoria. Una tarjeta de memoria que va a tener también la posibilidad de permitir el guardado de información. Esa tarjeta de memoria también la podemos llevar a otros dispositivos, también podemos intercambiar información, pero no tiene la practicidad del pendrive. La tarjeta de memoria es usualmente usada para ampliar la capacidad de almacenamiento de un dispositivo, por ejemplo el teléfono. Pero charlemos un poco de cómo se codifica la información. Hablemos de el bit. ¿Alguien escuchó hablar de un bit? Un bit es un dígito binario, que es la unidad más pequeña de datos que puede almacenarse en una computadora. Es la mínima expresión. Porque en realidad representa un impulso eléctrico, un 0 o un 1, un encendido o un apagado. Eso significa un bit. Eso representa un bit. El estado de un dispositivo. Un dispositivo puede estar encendido o apagado. Esto tiene que ver con los orígenes de la computación. Y siguiendo con esto de la codificación de la información, para representar el encendido o el apagado se elige el sistema binario. El sistema binario tiene como símbolos el 0 y el 1. El agrupamiento de ceros y unos, por convención, decimos que 8 bits pasan a ser un byte. Y el byte, así como suena, byte, es considerada la unidad de información. Como el gramo lo es para las medidas de peso, es la unidad, en informática es el byte. Y el byte son, como bien vimos, 8 bits. Entonces podemos empezar a entender cómo se mide la información. Y la unidad de medida, decíamos que la mínima expresión es el bit, ¿no? Que puede ser o 0 o 1, pero la conjunción de 8 bits daba un byte. Y entonces podemos tener esta relación. Como hablamos de dígitos binarios, los 1024 bytes pasan a ser un kilobyte. Los 1024 kilobytes pasan a ser un megabyte. Los 1024 megabytes pasan a ser un gigabyte y los 1024 gigabytes pasan a ser un terabyte. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos porque a veces las dimensiones, al principio yo me acuerdo de cuando teníamos un disquete y nos decía que podían almacenar 720 kilobytes, más o menos uno se da una idea de cuántos archivos de texto podría grabar. Lo mismo tendríamos que empezar a pensar ahora con una imagen o una foto que pesa 1 mega, 2 megas o 3 megas. ¿Cuántos megas serían 10 fotos? ¿Cuántos megas serían 100 fotos? Si va a entrar o no en un pendrive. Sabemos que 1024 bytes es un kilobyte. Y un archivo de texto, por lo general, ocupa alrededor de 20 kilobytes. También, haciendo este paralelismo o haciendo la relación, una canción, ¿cuánto puede llegar a ocupar? 4 megas, 4 megabytes. Una película puede, dependiendo de la calidad de la película, pero puede llegar a pesar 1 giga. Sí, 1 giga, 2 gigas. Los DVD, ¿se acuerdan de los DVD? El DVD tenía una capacidad máxima de 4,7 gigas. 4.700 megas. Después tenemos el terabyte, en donde 800 películas aproximadamente, 800 películas podrían ser 1 terabyte. Y así. Y bueno, tenemos algunos ejemplos de cuánto puede llegar a ocupar
la internet. Por ejemplo, entre 100 y 300 exabytes. Y después viene el zettabyte y sigue así.